En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hoy día miércoles 21 de septiembre la Iglesia celebra la fiesta de San Mateo, apóstol y evangelista. El Evangelio es según San Mateo capítulo 9, versículos del 9 al 3. En aquel entonces Jesús, al irse de allí, vio a un hombre llamado Mateo en su puesto de cobrador de impuestos y le dijo: sígueme. Mateo se levantó y lo siguió. Como Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, un buen número de cobradores de impuestos y otra gente pecadora vinieron a sentarse a la mesa con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al ver esto, decían a los discípulos: ¿cómo es que su maestro come con cobradores de impuestos y pecadores? Jesús lo oyó y dijo: no es la gente sana la que necesita médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan lo que significa esta palabra de Dios. Me gusta la misericordia más que las ofrendas, pues no es venir a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Queridos hermanos, Mateo a ver, Mate está leyendo acá, Mateo, cobrador de impuestos, apóstol y evangelista. Una fuga afortunada del dinero por un servicio al mensaje cristiano en perfecta pobreza. En su evangelio, el primero en orden cronológico, él habla del recto uso del dinero más que los otros tres evangelistas. No acumulen tesoros sobre la tierra en donde la polilla y el moho lo consumen y donde los ladrones entran y roban. Más bien acumulen tesoros en el cielo. No pueden servir a Dios y al dinero. Sin embargo, fue Judas y no Mateo el encargado de manejar los fondos de la pequeña comunidad apostólica. Mateo deja el dinero para seguir al maestro, mientras Judas lo traiciona por 30 monedas. Cuando hablan del cobrador de impuestos, llamado al seguimiento de Cristo, los otros evangelistas, Marcos y Lucas, hablan de Levi, ¿no? Cuando hablan del cobrador de impuestos, llamado al seguimiento de Cristo, los otros evangelistas, Marcos y Lucas, hablan de Leví. Mateo, en cambio, prefiere llamarse con el nombre más conocido, Mateo, y usa el apelativo de publicano, que es como decir usurero, para demostrar a los lectores, observa San Jerónimo, que nadie debe perder la esperanza de la salvación si se convierte a una vida mejor. Mateo, el rico recaudador, responde con entusiasmo a la llamada del Maestro. En su Evangelio, él cae humildemente este alegre detalle, pero la noticia no las transmite Lucas. Leví preparó un gran banquete en su propia casa, o sea, preparó al Maestro. Muchos publicanos y otras gentes se sentaron a la mesa con ellos. Después, en el silencio y con discreción, se habrá liberado el dinero, haciendo el bien. En efecto, es él quien refiere la advertencia del Maestro: cuando des limosna, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha, para que tu limosna quede en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te lo recompensará.
Después del episodio de la llamada, el Evangelio recuerda a Mateo una sola vez hablando de la elección de los apóstoles. De la obra de San Mateo después de Pentecostés solo conocemos las admirables páginas de su Evangelio dirigido particularmente a los hebreos y que lo caracterizan los 5 grandes discursos de Jesús sobre el reino de Dios. Probablemente fue escrito antes de la destrucción de Jerusalén que sucedió el año 70. Una antigua tradición recuerda que Mateo, como jefe misionero, no compareció ante los jueces para dar testimonio, es decir, no murió mártir. En cambio, otras fuentes menos seguras se alargan describiendo los sufrimientos del mártir y el martirio del evangelista, lapidado, quemado y decapitado en Etiopía, de donde las reliquias del santo fueron llevadas primero a Pesto, en el Golfo Salernitano, y en el siglo X a la misma Salerno, en donde todavía hoy se las venera. La vida pues de Mateo, como hemos escuchado, que es el primer evangelista, nos indica que todos tenemos posibilidad de salvarnos, ¿no? No es la gente sana la que necesita médico, sino los enfermos. Vaya y aprenda lo que significa misericordia quiero, no sacrificios, no ofrendas, ¿no? Estas palabras tenemos que tenerlas muy presentes en nuestra vida, hermanos, ¿no? He venido para que todos tengan vida y vida en abundancia. No atesoremos tesoros en este mundo, que no nos las podemos llevar para nada. De nada nos sirve, ¿no?, estar acumulando riquezas que en lugar de acercarnos al Señor nos alejan de Él. ¿Cuánta gente se ha dedicado toda su vida a trabajar, y a trabajar, y a trabajar? Ha vivido solamente con ese afán de hacer dinero. Y cuando les tocó el momento, pues no sé, ni siquiera han disfrutado de su dinero. Porque lo único que han hecho es amasar fortunas y cuidarlas. Porque ahí tienes el otro problema, tienes mucho dinero, entonces no faltan aquellas personas que quieran hacerse cargo de la administración de tus bienes, los amigos de lo ajeno, ¿no? Y esa es lo que llamamos la inseguridad también que vivimos en este mundo. Deberíamos ya de superar esas cosas, porque Dios, que nos ha creado imagen y semejanza de Él, y eso quiere decir, si Dios es amor, tenemos la capacidad para amar, tenemos inteligencia para hacer el bien, pero ¿por qué usamos todas esas virtudes para hacer el mal? Todos esos dones que nos ha dado el Señor, en lugar de usarlos para el bien, lo usamos para hacer el mal, ¿no? Deberíamos pues de reflexionar en nuestras vidas, ¿no? Reflexionar a la luz de San Mateo, de que si uno quiere puede cambiar, ¿no? Él era lo que hoy día sería la sunat, pues, ¿no? Y dejó todo para seguir al Señor. ¿Sabremos nosotros también dejar todo para seguir al Señor? Y cuando digo dejar todo, pues también de una manera adecuada, ¿no? Cuando digo dejar todo, quiere decir de que estás tú viviendo la primera bienaventuranza.
de saber que todo lo que tienes te lo ha dado Dios, para lo que lo uses para ti y para ofrecerlo, para que sea para el bien común y para los más necesitados. Señor te bendiga, te proteja y te cuide todo mal. Amén.